Con el dinero de mi bono, le compré a Madison un coche usado para que pudiera visitar más seguido a su madre. Apenas lo vio, se rió y dijo, no sabía que los bonos venían con un paquete de vergüenza incluido. Luego me lanzó las llaves con desdén y añadió, devuélvelo. Condúcelo tú. En ese momento supe que tenía que hacer algo para borrarle esa sonrisa. Llevamos 8 años casados. Ambos tenemos poco más de 30 años, sinceramente, me alegra que aún no tengamos hijos. Madison siempre ha querido visitar más a su mamá, que vive a unos 60 kilómetros, en una zona rural. Hasta hace poco, solo teníamos un carro, el mío, viejo y apenas funcional para llegar al trabajo. Ella tenía que pedir prestado el auto de alguna amiga o adaptarse a mis horarios, y más de una vez se quejó por eso. Yo entendía perfectamente lo importante que era para ella mantener ese lazo familiar. Así que, cuando recibí mi primer bono en 5 años, $800 que no me iban a cambiar la vida, pero que sentí como una recompensa muy merecida, decidí que era momento de hacer algo especial. Me pasé 2 semanas buscando sedanes usados por menos de $500. Evalué 11 modelos, probé 8 con la ayuda de un amigo que sabe de autos, hasta que di con un modelo 2014 con solo 7.800 millas. Tenía el título limpio, las llantas en buen estado y la correa de distribución recién cambiada. Lo compré por $4.200. Estaba convencido de que sería el regalo perfecto para que Madison tuviera su independencia. El sábado a las 10:15 de la mañana estacioné el coche frente a nuestra casa. Le mandé un mensaje para que saliera. Nuestro vecino Atlas estaba lavando su camioneta al otro lado de la calle, testigo ideal de la sorpresa. Madison salió en pijama, con el cabello revuelto y una taza de café en la mano. Me acerqué con una sonrisa y las llaves extendidas en la palma. Ella soltó una carcajada, pero no era de felicidad. Era de burla. Me miró y soltó, parece el carro de un universitario que acaba de destrozar el suyo. Quédate con las llaves, combinan con tu cara. Atlas hizo como si no hubiera escuchado nada. Yo tampoco dije nada. Solo recogí las llaves y regresé a casa en silencio. Esa misma noche Madison me llamó 32 veces, rogando que revirtiera lo que había hecho. A las 3:47 de la madrugada seguía sin poder dormir, así que decidí escribir todo esto para ordenar mis ideas. Al revisar nuestras finanzas, noté que, aunque nuestros ingresos eran casi iguales, yo estaba cubriendo el 80% de los gastos. Todo mi sueldo iba a nuestra cuenta conjunta. El de ella, quién sabía. Me propuse hacer una revisión a fondo. Descubrí 3 tarjetas de crédito al tope, con un total de $100 gastados en cosas innecesarias, ropa cara, citas de peluquería de 200, actualizaciones de celular. También encontré una cuenta de ahorro secreta con $700, que deberían haberse usado para gastos comunes. Había suscripciones premium que jamás autoricé y transferencias frecuentes a su hermana, que al parecer llevaba tiempo pidiéndole dinero. Al terminar, me di cuenta de algo devastador: Madison no había agradecido absolutamente nada en años. Ni el techo, ni los servicios, ni el coche, ni mis sacrificios personales, como saltarme almuerzos para ahorrar para los dos. El domingo, me desperté temprano. Ella suele dormir hasta tarde. Transferí mi parte de las cuentas del próximo mes a la cuenta conjunta, luego abrí una nueva cuenta bancaria y redirigí todos mis depósitos a ese nuevo banco. También pedí el bloqueo de nuestra tarjeta de crédito compartida. Al día siguiente, a las 7:32 de la mañana, dejé el coche frente a la casa, con un papel dentro que decía que estaba asegurado por 6 meses y tenía la matrícula renovada. Es tuyo, te guste o no. Después de eso, bloqueé su número por 8 horas. Necesitaba claridad. Al mediodía me puse en contacto con un asesor financiero para que me ayudara a resolver todo el enredo económico. Esa tarde, al regresar a casa, Madison actuó como si nada hubiera pasado. Las llaves seguían sobre la encimera y me preguntó, como si fuera un día cualquiera, que quería cenar. Yo no respondí. Me limité a sonreír con la certeza de que ya no había dudas. Le dije que no tenía hambre y bajé al sótano, donde he estado durmiendo desde entonces. Esta mañana, salí a las 6 para ir al trabajo. A las 10:27, mi celular empezó a sonar una y otra vez. Madison me llamaba sin parar.
El primer buzón de voz era una mezcla de rabia y frustración. La tarjeta había sido rechazada en una tienda. Luego vino uno confuso. Después, uno claramente nervioso. Han pasado 14 horas desde su primer intento de llamarme. 32 llamadas perdidas, 47 mensajes de texto, 8 mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. El último llegó hace 5 minutos. Richard, no entiendo qué está pasando. Todas nuestras cuentas están vacías. Las tarjetas no funcionan. ¿Qué hiciste? Por favor, llámame. ¿Qué hice? Simplemente dejé de ser su cajero automático. El coche del que se burló todavía está afuera, reluciente, lo lavé y enceré ayer. Mañana tengo una reunión con un asesor para ver cuáles son mis opciones. No sé qué vendrá después, pero por primera vez en mucho tiempo siento que tengo el control de mi vida. Mi madre me crió sola con un sueldo mínimo y me enseñó dos cosas: a trabajar duro por lo que uno tiene y a no permitir jamás que te hagan sentir menos. Me tomó 8 años recordar la segunda lección. Han pasado exactamente 9 días desde que todo estalló, y Madison ha estado cambiando constantemente de actitud, desde ataques furiosos hasta comportarse como si nada pasara, como si fuésemos una pareja normal. La montaña rusa emocional es agotadora. Confieso algo, estuve a punto de caer. Ayer por la mañana me preparó café y dejó una taza para mí sobre la encimera. Fue lo primero amable que hizo en meses. Por unos 30 segundos pensé en fingir que todo estaba bien y seguir como antes. Pero entonces recordé su risa. Esa risa frente a nuestra entrada mientras yo lavaba el coche, esa que hizo que Atlas se metiera al garaje con vergüenza. Esa risa todavía me persigue por las noches, incluso a las 2 de la mañana. Al día siguiente, dejé una carpeta con todos los registros financieros sobre el escritorio. Madison me confrontó en la cocina. Intentó hacerme sentir como el loco de la historia. Dijo que todo era una exageración por un comentario tonto sobre el coche y los gastos, que yo era un controlador por seguirle la pista a sus compras, que cortar las tarjetas era abuso financiero. Dijo que las tarjetas eran para emergencias. Yo solo asentí, terminé mi sándwich y me fui de nuevo al sótano. Aparentemente, mi reacción no fue la que Madison había anticipado. Más tarde me enteré de que llamó a su mejor amiga, Ned, justo después del incidente. ¿Cómo lo supe? Porque Ned apareció en la puerta de nuestra casa la noche siguiente, mientras Madison estaba en su clase de yoga, con cara de preocupación y claramente lista para reprenderme. Aquella charla fue muy reveladora. Ned comenzó diciéndome que estaba actuando como un tipo egoísta y controlador. No dije una palabra. Solo le pasé mi celular con las capturas de los gastos que Madison había hecho durante los últimos 6 meses. Vi cómo la expresión de Ned se transformaba mientras leía los detalles: citas en salones de belleza por $1.675, ropa por $3.240, almuerzos en restaurantes por $90, regalos para sí misma por $2.130, transferencias regulares a su hermana por $2.400. Y pagos a tarjetas de crédito que yo no conocía por $4.750. Todo eso mientras su aporte a nuestras cuentas conjuntas era de $650 al mes, menos de la mitad de lo que pagamos por la hipoteca. Cuando me devolvió el teléfono, Ned parecía genuinamente impactada. Resultó que Madison le había dicho a todos que yo era un tipo tacaño, que la vigilaba constantemente con el dinero. La verdad era justo lo contrario. Nunca me fijé en lo que gastaba, y ahí estaba el problema. Pero lo más interesante vino después. Ned vaciló un poco y luego mencionó un viaje de chicas a Miami que estaban planeando para el próximo mes, 4 días en un resort frente al mar, todo incluido. Cada persona debía pagar unos $3.200. Madison ya había apartado su cupo con un depósito no reembolsable, usando nuestros ahorros compartidos. Obviamente, Ned se marchó confundida e incómoda. Desde entonces, no he vuelto a saber de ella, ni Madison ha traído el tema a colación. Curioso. Un par de días después, decidí llamar a la mamá de Madison. Siempre tuvimos una buena relación y quería saber cómo seguía de salud, ya que últimamente Madison usaba su condición como pretexto para muchas cosas, entre ellas, justificar sus frecuentes visitas. Para mi sorpresa, la señora estaba perfectamente bien, incluso se alistaba para irse de crucero durante 6 semanas con su pareja.
Me dijo que no veía a Madison desde hacía casi 2 meses y que no había escuchado nada sobre visitas futuras. Cuando le mencioné el asunto del carro, se quedó callada. Luego me hizo varias preguntas directas sobre nuestras finanzas. Ahí supe la otra parte de la historia. Madison le había dicho que estábamos teniendo problemas económicos por mi culpa, que tenía una adicción al juego, y que yo era la razón por la que ya no la visitábamos. Todo absolutamente falso. Nada de eso era cierto. Después de colgar, ya no tuve dudas. Sabía lo que tenía que hacer. Llevaba tiempo postergándolo, pero ya era hora de actuar. Pasé toda la tarde preparando lo que llamé el ajuste de cuentas. Ayer por la mañana me levanté temprano, hice café y preparé mi laptop en la mesa de la cocina. Madison bajó a eso de las 11:30, como de costumbre. Le pedí que se sentara. Tenía lista una hoja de cálculo detallada, con códigos de color y todo, donde desglosaba: nuestros ingresos reales eran casi iguales, nuestras contribuciones a los gastos, 82% yo, 18% ella, todas las deudas ocultas de tarjetas estaban a su nombre, la cuenta secreta de ahorros también era suya. Le presenté la nueva propuesta financiera sobre la mesa. Desde ese momento, su parte mensual sería de $2.450. Sabía que podía pagarlo sin problemas si eliminaba sus gastos superfluos. Madison echó un vistazo al papel, luego me miró y soltó una carcajada. La misma risa condescendiente que había usado aquella vez en la puerta. Dijo que solo estaba fanfarroneando, que nunca llevaría a cabo todo eso porque, según ella, dependía más yo de ella que ella de mí. Acto seguido, agarró su bolso y se fue a su clase de yoga. Yo solo sonreí y terminé mi café. A las 6 de la mañana, como cada día, salí rumbo al trabajo, no sin antes completar la etapa final de mi plan. Eliminé a Madison como usuaria autorizada en todas las tarjetas de crédito que aún quedaban. Transferí únicamente mi parte correspondiente de la hipoteca a la cuenta conjunta. Cancelé todos los pagos automáticos de sus cuentas personales desde nuestra cuenta. Cambié todas las contraseñas de nuestros servicios compartidos y dejé en la mesa copias impresas de las facturas que debía cubrir, con su parte claramente resaltada. El coche que tanto despreciaba sigue ahí, estacionado en la entrada. Lo he estado lavando cada semana y hasta le coloqué uno de esos ambientadores con forma de pino. Ayer, nuestro vecino Atlas pasó mientras le aplicaba cera y comentó que se veía como un auto robusto y confiable. Solo asentí y le dije que tenía un excelente rendimiento de combustible. Mientras escribo esta actualización, mi celular no deja de sonar. Hoy debía hacerse el primer pago de una de sus tarjetas de crédito, pero no se procesó. Tampoco se pagó su factura del teléfono, ni su membresía del gimnasio, ni la suscripción a su caja de productos de belleza. El primer mensaje decía: "KGV Richard". El quinto fue: "Esto ya no tiene gracia". Y el 12º: "¿Cómo se supone que voy a pagar todo esto sola?". No respondí ninguno. No lo hago por crueldad, ni siquiera he pedido el divorcio todavía. Simplemente estoy agotado de estar al lado de alguien que no me respeta, que no valora mi esfuerzo ni mis intentos de hacer algo bueno por ella, mientras se aprovecha de mí. Las llaves del coche siguen en el mismo lugar donde las dejé hace 9 días, sin que nadie las haya tocado. Dentro de una hora estaré de vuelta en casa. Mi madre vendrá a cenar, solo ella y yo. Madison aún no lo sabe. Será interesante ver su reacción cuando regrese de su clase de yoga y me encuentre cenando con mi madre, sin que se le haya incluido. Prometo actualizar cuando tenga más cosas para contar. Por ahora, solo estoy viendo cómo se desarrolla todo, una notificación de pago rechazado a la vez. ¿Recuerdan esas 32 llamadas perdidas que mencioné al inicio? Eso fue solo el comienzo. Mi historial de llamadas parece como si alguien hubiera dejado apretado el botón de rellamada. 147 llamadas en 21 días. Eso sin contar los mensajes de texto y buzones de voz, que comenzaron con rabia, pasaron a la desesperación, luego llanto, y otra vez rabia. La mañana después de la cena con mi madre, que fue de lo más incómoda, me levanté y encontré a Madison sentada en el suelo de la cocina a las 5 de la mañana, en la oscuridad. Me llevé un susto tremendo al encender la luz. Tenía los ojos hinchados, el cabello descuidado, y aún vestía la ropa del día anterior.
La hoja de cálculo con nuestros gastos estaba sobre la mesa, ahora cubierta con sus anotaciones. Círculos por todos lados, signos de interrogación, y manchas de café marcando el papel. Por un instante, solo por un instante, sentí lástima por ella. Pero entonces empezó a hablar. Me contó lo avergonzada que se sintió cuando su tarjeta fue rechazada al intentar pagar un café con sus amigas. Lo humillante que fue pedirme que le cubriera el almuerzo. Que tuvo que cancelar su cita en la peluquería porque no podía costearla. Y entonces, giró el discurso. Me llamó controlador, dijo que la manipulaba, que las parejas normales no se vigilan el dinero de esa manera. Yo simplemente seguí con mi rutina, preparando el desayuno, sirviendo café, tostando el pan y untándole mantequilla de maní, mientras mi esposa parecía quebrarse emocionalmente por tener que hacerse cargo de sus propios gastos. Miren, no soy un monstruo. Solo le hice una pregunta simple. ¿Alguna vez pensaste en cómo me sentí yo cuando te vi reírte en la entrada de la casa de un regalo que me costó semanas elegir? Ella no respondió. Solo me sostuvo la mirada en silencio. Entonces, a las 5:47 de la mañana, sonó el timbre. ¿Quién se presenta a esa hora? La madre de Madison. Resulta que Madison la había llamado a las 2 de la madrugada, molesta porque le había cortado el acceso al dinero. Su madre canceló su vuelo de la mañana, el inicio de ese crucero de 6 semanas del que tanto hablaba, y condujo durante 4 horas hasta nuestra casa para asegurarse de que su hija estuviera bien. Lo que pasó luego fue inesperado. Apenas entró, miró a Madison, luego a mí, que estaba cocinando el desayuno, y preguntó qué diablos estaba ocurriendo. Madison lanzó su versión: mal esposo, abuso financiero, comportamiento controlador y todo eso. Su madre la escuchó en completo silencio. Luego me pidió ver los documentos financieros que Madison mencionaba. Le pasé mi laptop con todo, hojas de cálculo, capturas de pantalla, estados bancarios. Todo bien organizado. Su madre se sentó y se puso a revisar. Fueron exactamente 43 minutos. Lo sé porque los conté. Durante ese tiempo, Madison y yo permanecimos en un incómodo silencio. Y entonces sucedió algo que no me esperaba. Su madre se volvió hacia Madison y le dijo que no la había criado para ser así. Le recordó que yo la había apoyado incluso cuando ella ocultaba dinero y mentía. Le dijo que ya tenía 33 años, que era hora de actuar como una adulta. Madison rompió en llanto, pero su madre se mantuvo firme. Solo pedí ver el coche que había generado todo este caos. Fuimos los tres a la entrada. El sedán aún estaba allí, cubierto con rocío matutino. Su madre empezó a preguntar por el kilometraje, el mantenimiento, y al final asintió con aprobación. Luego le dijo a Madison que debía sentirse afortunada de tener un coche tan confiable. Le recordó su primer auto, una camioneta de 15 años sin aire acondicionado que su padre le consiguió. La expresión de Madison durante toda esa charla fue indescriptible. Parecía haber esperado comprensión y apoyo, pero en su lugar recibió una buena dosis de realidad. Su madre se marchó una hora después, diciendo que debía llegar a su crucero. Pero antes de irse me abrazó y le dijo a Madison que la llamara cuando tuviera sus prioridades claras. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Madison se quedaba mayormente en nuestra habitación, mientras yo bajaba al sótano. A veces coincidíamos en la cocina o en el pasillo, con apenas un saludo. Esa distancia, aunque incómoda, parecía necesaria. Entonces, el lunes pasado, al volver del trabajo, encontré a Madison limpiando. No solo ordenando un poco, sino haciendo una limpieza profunda. Algo que normalmente contratábamos 2 veces al mes. Había frotado las juntas del baño, limpiado los gabinetes de la cocina, y ni las molduras tenían polvo. Sobre la encimera había una pila de papeles, estados de cuenta de sus tarjetas de crédito, los 3 con planes de pago escritos a mano, una hoja de presupuesto impresa desde una página web de planificación financiera, y un estado de cuenta bancario que mostraba que había vaciado sus ahorros secretos para saldar la tarjeta con la tasa de interés más alta. También había una lista escrita a mano con el título Gastos mensuales actuales. Decía cosas como: pagos mínimos de tarjetas, 437, factura del teléfono, 112, cita en el salón, 200, reducido de 400,
regalo para su mamá, 75, membresía del gimnasio, 89, y su contribución a los gastos del hogar, 2.450. Esta última estaba encerrada en un círculo, con una nota debajo que decía, «Puedo hacerlo». No comentamos nada al respecto. Ni ella ni yo. Pero al día siguiente, los 450 aparecieron en nuestra cuenta conjunta. Era la primera vez en años que ella ponía su parte sin que yo se lo pidiera. Esa noche la encontré sentada frente a la casa, con las manos en el volante, mirando hacia adelante. Al acercarme, bajó la ventana y me dijo que el coche era más bonito por dentro de lo que esperaba. Me pidió que le enseñara cómo conectar su celular al Bluetooth y mencionó que quizás lo llevaría al trabajo al día siguiente, solo para probar cómo se sentía al conducirlo. Pasamos unos 20 minutos explorando el coche, la cámara de reversa, el sistema de sonido, mejor de lo que imaginábamos, el maletero, una conversación tranquila, sin sarcasmos, sin gestos de molestia, solo normalidad. Antes de que volviera a entrar, Madison me sorprendió con algo. Me dijo que había buscado el valor del coche en línea y que, por el kilometraje y el estado en que estaba, había sido una compra bastante buena. Luego añadió que había sido una perra ingrata. Así, con esas palabras, no mías, suyas. Eso fue hace 12 días. Desde entonces, Madison ha usado el coche todos los días. Sin que se lo pidiera, empezó a contribuir con las compras del supermercado. Canceló el viaje a Miami. Sus amigos entendieron. Logró devolver unas compras online que ni siquiera había abierto. Llamó a su madre 2 veces, pero no para pedir dinero, sino solo para saber cómo estaba. Y ha estado despertándose antes de las 9 de la mañana, incluso los fines de semana. Anoche subí mis cosas del sótano al piso de arriba. No porque mágicamente todo se haya arreglado, sino porque ese futón estaba acabando con mi espalda. Al final, somos adultos. Podemos dormir en la misma cama mientras tratamos de arreglar las cosas. Esta mañana, mientras tomábamos café, Madison me preguntó si quería que fuéramos a terapia de pareja. Ya había encontrado a alguien cubierto por nuestro seguro. Se ofreció a encargarse de la cita y llevarnos ella misma en su coche. Acepté. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá a todo esto. 8 años de desequilibrio financiero y de falta de respeto no se corrigen de la noche a la mañana, solo porque una tarjeta de crédito sea rechazada. Aún hay mucho que procesar. Pero ayer, al llegar a casa, vi que Madison había lavado y encerado su coche. Le puso uno de esos soportes para el celular en la rejilla del aire acondicionado y colgó un pequeño adorno del retrovisor. Son cosas pequeñas, sí, pero transmitían algo claro: esto es mío. Y lo voy a cuidar. A veces, la mejor venganza no es un enfrentamiento explosivo, sino simplemente ver cómo alguien se enfrenta a la realidad cuando ya no tiene una red de seguridad. Ayer, nuestro vecino Atlas pasó por casa mientras recogía el correo. Me dijo que Madison le había pedido consejos sobre dónde podía hacerle un cambio de aceite al coche. Dijo que se alegraba de vernos trabajando en la relación. Yo solo asentí y le dije, vamos un día a la vez. Esta mañana, mi madre me llamó para saber cómo estaba Madison. Me dijo que se sentía orgullosa de la forma en que había manejado todo esto. Dijo que, quizás, mi padre, que nos dejó cuando yo tenía 4 años, podría haber aprendido algo de mí sobre cómo defenderse sin recurrir a la crueldad. Eso me llegó más de lo que pensé que lo haría. Y así están las cosas ahora. No es un final de cuento. Tampoco un divorcio caótico. Solo somos 2 personas, imperfectas, tratando de ver si queda algo por lo que valga la pena seguir luchando, una vez que el polvo se ha asentado. El coche que inició todo este caos sigue ahí, en la entrada. Pero ahora tiene nombre. Madison lo llama, el chequeo de la realidad.